ser Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Primer abierto de la semana. Estamos a lunes. Elisa de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nacho Corredor, muy buenos días. Buenos días. Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Hoy es de esas mañanas que cuando una abre los ojos de madrugada se da cuenta de que han pasado muchísimas cosas. Ha habido otro intento de atentado contra Donald Trump, todo lo que ha pasado a lo largo del fin de semana, pero que ha continuado esta noche con ese intento de salto de la frontera, de cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. También reacciones a las palabras de Josep Borrell, que calificó de dictadura al régimen de Venezuela. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, pero yo primero me quiero detener en un asunto muy cotidiano, y además me quiero detener porque es algo, y pido a los oyentes que presten atención, porque es algo que una vez lo hayan escuchado, igual se identifican con alguno de los testimonios que van a escuchar ahora, o conocen a alguien que se parece a alguno de los testimonios que vamos a escuchar ahora. Es algo muy habitual. Pero miren esta cifra, 12% de los ingresos hospitalarios, 12%, son consecuencia de los efectos secundarios del consumo frecuente de analgésicos tan habituales como, y seguro que ustedes los conocen, el ibuprofeno o el paracetamol. El 12%. Analgésicos que casi todos, por no decir todos, tenemos en el botiquín de casa, en el cajón del trabajo o llevamos en el bolso. Isabel Salvador, buenos días. Hola, buenos días. Son analgésicos que están al alcance de cualquiera, pero que pueden tener consecuencias graves como ahora escucharemos. Hablamos de consumo frecuente, esa típica frase, yo me tomo un ibuprofeno y pa'lante, y sigo. O si no me tomo un paracetamol, yo es que no puedo arrancar el día. Seguro, ¿no?, que todos ustedes lo habrán escuchado, Isabel. Sí, esa pastilla, ese analgésico que quita el dolor, pero que, como ocurre con cualquier medicamento, no es algo inocuo, sino que puede tener efectos importantes. Entramos en una farmacia, preguntamos, ¿abusamos de los analgésicos? Sí, es verdad que las personas mayores el paracetamol es como lo necesitan a diario, ¿no? Me tomo el paracetamol y duermo mejor, o me tomo el paracetamol por la mañana y empiezo a funcionar. Pero también con el Nolotil, que lo veo mucho, incluso peor, ¿no?, como más fuerte. Casi todas las pacientes que vienen aquí mayores, todos toman Nolotil, casi todos. ¿A diario? Sí. O sea, llevan a lo mejor muchísimas cosas para el azúcar, la tensión, y de repente, o Nolotil o paracetamol. Sí. Pero casi todo el mundo. Es que si no me tomo mis 3 paracetamol al día, no soy persona. 3 al día. Sí, casi cada 8 horas. Pero tiene un dolor crónico. ¿Informan a los pacientes? ¿Preguntan a los pacientes? Normalmente sí, pero ya cuando sales fuera de la farmacia no sabemos ya cómo lo consumen. Claro, y ahí nos marcan el camino, así que salimos de la farmacia a la calle, volvemos a preguntar. ¿Tú tomas paracetamol todos los días? Todos los días uno, para dolores de las rodillas. Ellas se toman uno diario, un paracetamol, todos los días. No sé si es por el que el médico se lo dice o porque ellas ya lo tienen asumido que para que no les duela, no sé, pero uno diario. ¿Un paracetamol de 1 gramo? Sí, de 1 gramo. Para mí sí es mucho, pero uno diario. Isabel, si volvemos al dato del que partíamos, que llama tanto la atención, ese 12% de los ingresos hospitalarios están provocados por el consumo de analgésicos que están al alcance de cualquiera. Bueno, pues volvamos ahí. Quien nos lo daba es la doctora Carmen Suárez, es jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Es además responsable de la Unidad de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular. Con ella y con el doctor Pablo Miranda, que es especialista del aparato digestivo, hemos conversado sobre las consecuencias de ese consumo prolongado, esto es importante, consumo prolongado de estos analgésicos. Hay un consumo excesivo y abusivo de analgésicos y la gente desconoce que no son inocuos, les quitará el dolor, pero que pueden tener una serie de efectos secundarios y complicaciones por su consumo. En el caso de los antiinflamatorios es bastante evidente, porque cuando el paciente consulta por una hemorragia digestiva, por ejemplo, una de las primeras cosas que preguntamos es si está consumiendo antiinflamatorios, porque es una de las principales causas de hemorragia digestiva por úlcera o úlcera complicada. Son pacientes que vienen a la urgencia porque se ponen realmente en una situación que puede ser incluso de gravedad. Un 12% de los ingresos hospitalarios, son consecuencia de efectos secundarios de los analgésicos. Es importante
Cuando estamos hablando fundamentalmente de analgésicos, el Nolotil, bueno, es un fármaco de rescate, no de primera línea, que la gente no lo utiliza habitualmente y que a pesar del daño y el efecto secundario es fundamentalmente en médula ósea, baja las defensas. El problema fundamental es el paracetamol, por ejemplo. El consumo crónico a dosis altas e indiscriminadas puede ser causa de un fallo renal. Y por otro lado están los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, aparte de las complicaciones digestivas, es causa de crisis hipertensivas, de fracaso renal agudo y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de tener un infarto. Si tienes una insuficiencia cardíaca, de descompensarla, de tener una angina. No son fármacos inocuos, hay que tomarlos. Cuando hay que tomarlos, en las dosis adecuadas, el antiinflamatorio de elección no es el mismo si esa persona ha tenido enfermedad cardiovascular que la que no lo ha tenido, ¿no? Si tiene estas consecuencias, ¿por qué no se controla más? Los daños que estoy comentando, el daño renal, el daño cardiovascular, son consumos muy prolongados. Por ejemplo, y aquí estoy llamando consumo prolongado, personas que durante más de un año, todos los días, se toman un paracetamol o se toman un antiinflamatorio, no es infrecuente. Yo creo que el principal mensaje que hay que enviar es que cuando se toman fármacos, sobre todo si se hace de forma prolongada, hay que revisar cuáles son las indicaciones y cuáles son los motivos que llevan a esto. Pues es que me tomo un paracetamol todas las mañanas porque en algún momento alguien me dijo que me tomase un paracetamol por la mañana, es una cosa que vemos frecuentemente. Para activarme, ¿no? En un momento dado un paciente tiene un dolor de rodilla, el médico le dice, pues tómate un paracetamol al día, no vuelve al médico de cabecera por ese motivo, sino por otros, pero se queda con el mensaje de que tiene que tomarse un paracetamol al día y eso es lo que quizá haya que ir revisando. Por ejemplo, paracetamol, ponemos sí precisa. Yo creo que sí que es un tema de educación de la población. El mensaje es, no es un fármaco que no tenga efectos secundarios, ¿no? Es decir, oiga, no está tomando agua, ni está tomando una valeriana, está tomando un fármaco. Isabel, muchísimas gracias. A ti, buenos días. Hasta luego, quédense con este dato. El 12% de los ingresos hospitalarios tienen que ver con el consumo de este tipo de fármacos, paracetamol, ibuprofeno, antiinflamatorios, Nolotil. Yo no sé si habremos pillado a algún oyente con la pastilla del paracetamol en la mano y el café con leche en la otra para tomarse ese paracetamol sin el cual no puede arrancar la jornada, pero es un uso, es un hábito mucho más extendido, más habitual de lo que nos imaginábamos. No sé si alguno de los analistas de esta mañana, Antón, se ha visto identificado con alguno de los testimonios. Bueno, yo como agraciado con un dolor crónico permanente, no me he visto identificado con el testimonio porque yo hago un esfuerzo casi diario para retenerme, pero sí entiendo la dinámica en la que mucha gente cae, porque es muy fastidiado tener un dolor que te acompaña a todas horas, todos los días de tu vida, ¿no? Y yo creo que hay varios elementos que hay que considerar. El primero tiene que ver mucho con el entorno en el que vivimos, ¿no? Donde parece que no se puede sufrir ni tener dolor y hay que estar siempre bien y activo y con una sonrisa jovial y haciéndote selfies como un influencer, ¿no? Yo creo que tenemos poca, en general, el umbral social de dolor, eso que llaman los médicos, el umbral de dolor se ha rebajado bastante, ¿no? Y eso es un elemento cultural que solo se puede corregir con educación. Y pues yo creo que hay otro elemento que es fundamental, que es que en la medida en que tú tienes un acceso más fácil y más rápido a los profesionales sanitarios y no tardas una semana en recibir tu consulta con tu médico de cabecera o 15 días en hacerte una analítica, pues las posibilidades de que te automediques o que busques soluciones hurgando en tu memoria lo que te dijo el médico la última vez se reducen drásticamente, ¿no? Y hay mucha gente que en este momento seguramente ante el colapso que la atención primaria está padeciendo en comunidades como la que vivo yo, en Galicia o en Madrid, prácticamente en toda España, pues seguramente recurres por la presión de la vida diaria a hacer lo que te dijo el médico la última vez. Sí, te acabas automedicando. Que no es la mejor, no es la mejor solución, ¿no? Y pues yo creo que falta muchísima información sobre los efectos secundarios y las consecuencias efectivas de medicamentos de uso diario, especialmente el paracetamol
paracetamol, que yo creo que todo el mundo parte de la base de que es inocuo, ¿no? Y no lo es. Recordar que en farmacias desde hace poco el ibuprofeno de 600 solo se vende con receta. Sí se vende el de 400, entonces cuentan los farmacéuticos que mucha gente, como no tiene la receta del de 600, duplica, se toma 2 de 400, lo que dicen los farmacéuticos que esto es una auténtica burrada. Y el paracetamol de 1 gramo sí se vende, pero solo en el formato de 10 comprimidos. Nacho. No, esta información que la compartías en la previa que hacíamos, yo no la sabía porque yo todavía no estoy en ese momento en el que en el ascensor empiezas a preguntarle a las personas cómo está de salud. Yo creo que es que ahora nos está llamando mayores. Tranquilo, la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Pero no hay paracetamol que la cure. El dolor no es medible como lo es la fiebre, y eso muchas veces incluso en la prescripción que se hace de cómo combatirlo, pues genera este tipo de situaciones, ¿no? En una parte relevante, determinado tipo de dolores, especialmente aquellos más leves, tienen que ver también con una experiencia subjetiva. Pero cuando tú vas a un médico, el médico está obligado a creer que la experiencia que tú estás compartiendo es una experiencia que debe tener solución. En muchas ocasiones los propios médicos se quejan de la ausencia de alternativas farmacológicas para este tipo de dolores, ¿no? Y es verdad que en gran medida están vinculados al envejecimiento o a la obesidad, que son muy sinónimos. Mira, yo llevo con dolor crónico desde los 19, o sea que a veces es simplemente una condición física que tienes desde muy joven. Pero es cierto que con los años sí que te duelen más cosas. El dolor está vinculado, y no lo digo yo ni siquiera como provocación, a muchas variables distintas, pero hay 2 elementos que son determinantes y explica en gran medida el aumento de analgésicos en un país como el nuestro, que tiene que ver con el envejecimiento. La artrosis, por ejemplo, no la tienes con 16 años. Y la obesidad también, el dolor articular vinculado a un sobrepeso no es el mismo que en otras condiciones. Y muchos médicos en muchas ocasiones, y parte de nuestro propio sistema de salud ya está evolucionando hacia allí, y en sociedades envejecidas va a ser necesario, es la prescripción justamente del deporte como un instrumento que anticipe y evite determinado tipo de dolores, y también como medida que lo cura, ya que Antón ponía su ejemplo. Yo hace 4 años tuve un pequeño accidente que me dejó mucho dolor en la cadera. Ya los médicos no te dicen, pues si le duele la cadera no se mueva, sino que te prescriben en muchas ocasiones justamente el movimiento y el deporte para poderlo combatir. Y ese es el tema, uno de los temas de fondo. Elisa. Sí, no, yo me he sentido totalmente identificada y no voy a contar lo que llevo en el bolso. No vamos a registrar tu bolso. No registréis mi bolso. Pero sí, efectivamente, yo creo que el tema del envejecimiento es clave, porque cuando te haces mayor es así, te empiezan a doler más cosas. También que con facilidad se te receta, es decir, cuando vas al médico y dices me duele esto, pues no suele haber ningún problema en que te dé la receta. Y también lo que habéis apuntado en que yo creo que hay poca información sobre posibles efectos secundarios. Normalmente no te dice el médico, bueno, pero tómelo con cuidado, piense que le va a pasar esto. Pero date cuenta de una cosa, que cuando el médico te receta ibuprofeno 600 por un dolor, con el ibuprofeno te receta un protector estomacal. Eso es verdad. Sí, eso es lo más habitual, que cuando tú te automedicas, esa precaución no la tomas. Sí, es así. Pero luego también lo que habéis apuntado, que una vez que uno ha ido, sobre todo si son dolores crónicos, y te han dicho, pues se toma usted esto, ya tiendes a no volver y te lo sigues tomando. En vez de ir cuando te vuelve a doler, vuelves a tomártelo. Nos licenciamos en medicina todos muy bien. Exacto. El otro día hacíamos aquí en Los Mitos, si todos llevamos un entrenador, un ministro de educación dentro, pues yo creo que en el fondo todos también llevamos un médico. Hombre, esta conversación que vemos siempre en el trabajo, ¿no? Te duele algo, se lo cuentas a alguien, te cuenta su experiencia y te hace una receta. Y te hace un diagnóstico y receta. Y en el mismo trabajo o en cualquier grupo es, ¿alguien tiene un paracetamol? ¿Alguien tiene un ibuprofeno? Esto es lo más normal. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias de la madrugada, que son muchísimas.
8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias, en el abierto Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Antón Losada. Vamos ahora ya sí con todo lo que ha sucedido en estas últimas horas. Lo primero, ese nuevo intento de asesinato de Donald Trump es lo que está investigando ahora mismo el FBI. Sería el segundo intento de asesinato del candidato republicano en 2 meses y el segundo en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre. Un hombre consiguió averiguar dónde estaba Donald Trump ayer. Todavía no se sabe exactamente cómo lo supo, porque es verdad que Trump en plena campaña tiene estos días una agenda muy, muy complicada, pero averiguó dónde estaba, se escondió detrás de unos arbustos en el perímetro del club de golf donde estaba el expresidente y en su poder tenía un rifle, una K-47, fue detenido antes de que lograra disparar. Corresponsal en Washington, vuelvo contigo, Sara Canals, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No se ha confirmado 100%, hay algunas pistas, no se ha confirmado 100% el perfil del atacante, no lo ha hecho el FBI, pero los medios ya han publicado uno y ahora la investigación sigue abierta con varias incógnitas, Sara, todavía por resolver. Sí, así es. Sabemos que el sospechoso se llama Ryan Wesley Routh, vive entre Hawái y Carolina del Norte, se dedica a la construcción y tiene antecedentes penales que se remontan a los 90 por algún altercado con la policía o, por ejemplo, por no pagar impuestos. Está registrado como votante independiente, pero participó en las primarias demócratas de esta primavera y donó cerca de $100 a una plataforma demócrata también. Sin embargo, lo más relevante son sus publicaciones en redes sociales. Destacan por su retórica violenta, por ser crítico con Donald Trump y por estar, sobre todo, obsesionado con Ucrania. Había declarado estar dispuesto a ir a la guerra y morir por la causa o había intentado reclutar a ciudadanos afganos para ir a luchar allí. Así que el FBI ha ampliado ahora la investigación más allá de sus fronteras para ver si hay vínculos extranjeros en lo sucedido y luego es probable también que este lunes el Tribunal Federal de Florida le someta a una prueba de salud mental. Sin embargo, como comentabas, hay muchas incógnitas por responder y una de ellas es cómo este individuo sabía que Donald Trump estaría jugando al golf, teniendo en cuenta esta agenda tan apretada que comentábamos, y cómo ha logrado acercarse tanto al expresidente. Así que a pesar de que el servicio secreto ha actuado rápido, en coordinación con la policía local, gran parte de la clase política esta noche exige una explicación. Veremos el impacto real que pueda tener este segundo intento de atentado en la campaña electoral, porque Donald Trump y su equipo ya lo están utilizando para presentarlo como para presentar a Trump como un auténtico superviviente. Quieren que se olvide la imagen que dio el candidato republicano el día del debate frente a Kamala Harris. Los demócratas, por su parte, Sara, piden acabar con la violencia política. Sí, es algo similar a lo que ya vimos con el primer intento de asesinato. Tenemos a los demócratas, por un lado, denunciando la violencia política, empezando por el presidente Joe Biden y la candidata Kamala Harris, y luego vemos cómo los republicanos pues se centran sobre todo en la resiliencia, en la fortaleza de Donald Trump, y lo ha vuelto a hacer el mismo hoy, ¿no? Pero también los pesos pesados de su partido, esta imagen de superviviente que tanto apoyo le generó hace 2 meses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto ocurre tras ese debate presidencial donde la retórica incendiaria de Donald Trump fue más que evidente y ha dado mucho de qué hablar, empezando por su mentira más viral, donde dijo que los migrantes haitianos que viven en una localidad de Ohio, en Springfield, se comen a los perros y los gatos. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Claro, esta declaración ha resultado esta semana en amenazas de bomba en ese pueblo y en un malestar evidente entre sus habitantes y el propio alcalde, que estos días ha ido denunciándolo en los medios de comunicación. Y Donald Trump, en vez de dar un paso atrás y tratar de calmar las aguas, pues ha hecho todo lo contrario. Ha ido alimentando esta mentira y ha anunciado incluso una deportación masiva en Estados Unidos, empezando precisamente por Springfield. We will do large deportations from Springfield, Ohio. Large deportations. We're going to get these people out. We're bringing them back to Venezuela. Lo decía este viernes en una rueda de prensa y bueno, los inmigrantes de hecho son su blanco principal, pero no solo. También ha intensificado sus ataques contra Kamala Harris, ha criticado duramente a los moderadores del debate o incluso a Taylor Swift por no apoyarle, a quien ha dicho literalmente que odia en sus redes sociales. Así que básicamente a cualquiera que no le apoye. Y todas estas declaraciones han acabado provocando una reacción contundente del propio presidente Joe Biden, que horas antes de este segundo intento de asesinato en una gala aquí en Washington, la noche anterior, imploró por segunda vez esta semana ya poner fin a estos ataques. Lo escuchamos. He says immigrants, black and brown immigrants,
poison the blood of our country. Right now, his running mate is attacking Haitian Americans in Ohio. It's wrong. It's got to stop. Diciendo que eso tiene que terminar. Así que este nuevo incidente añade un grado más de intensidad a esta campaña que desde luego es de las más atípicas que se han vivido aquí en Estados Unidos. Sara, gracias y descansa. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hacía décadas que no se producía un intento de magnicidio en Estados Unidos y en poco tiempo, en menos de 2 meses, 2 intentos de asesinato, en este caso del candidato republicano y expresidente Donald Trump. Claro, crispar, mentir, expandir bulos, llevar el discurso político al punto al que le ha llegado Donald Trump, pues uno puede pensar, Nacho, que es un peligro en un país donde cualquiera tiene acceso a un arma. Que es probablemente el tema de fondo de estos intentos de asesinato, o sea, que hacen personas con determinado tipo de armamento y con capacidad para usarlo. Y hay quien quiere restringirlo, pero en general en Estados Unidos parece que es un debate como muy difícil de abordar con los estándares y los parámetros europeos, donde justamente la violencia es algo que es una potestad propia de los estados, y en los estados democráticos justamente se hace para garantizar el orden social. Desconozco el impacto de este nuevo intento de asesinato en el desarrollo de las elecciones. La realidad es que hace 2 meses, cuando hubo el otro intento, hubo un consenso generalizado de game is over, el juego se ha acabado, ya está todo decidido, y sin embargo hoy estamos en una circunstancia muy distinta a la de hace 2 meses, donde incluso ha cambiado el candidato del Partido Demócrata y donde se demuestra que en realidad el desarrollo de los acontecimientos depende de las decisiones que tomamos nosotros, ¿no? las personas. Y también es verdad que en intentos similares en décadas anteriores en Estados Unidos el impacto no tenía por qué ser favorable. A mí lo que me preocupa, la mayoría de los europeos, o desde luego la totalidad de los europeístas, queremos que gane el Partido Demócrata y Kamala Harris, por muchos motivos. Uno, por lo que tiene que ver con las relaciones con nosotros. 2, probablemente porque Trump, que en la primera legislatura había muchas incógnitas sobre cuál podía ser su política más allá de los exabruptos. Ahora hay muchísima claridad respecto a cuál va a ser su política, y es transparente en cuanto a cómo plantearlo. Y desde la lógica europea, desde la lógica occidental, todos los incentivos son para que pueda obtener una victoria Kamala Harris. La realidad es que en la encuesta, una de las encuestas que post debate, donde se pronunció esto que hemos escuchado de comerse las mascotas de los americanos. Sí, que por cierto va a hacer una visita a Springfield, Ohio, Donald Trump, para seguir alimentando eso. Pues el tema es que el 52% de los votantes republicanos creen que es verdad. Y el tema es que solo después de todos con las gafas de nuestros parámetros, el 52% de los estadounidenses hoy optarían por Kamala Harris. Ese es el país que tenemos delante, que interpretamos en muchas ocasiones con los estándares de París, Roma y Barcelona, y sin embargo es un país con parámetros muy distintos. Voy a ir a publicidad. A la vuelta continuamos el análisis con este intento de asesinato de Donald Trump y los efectos que puede tener en la campaña, que ahora sí está ya en su recta final de cara a las elecciones de noviembre. Íñigo. Buenos días, Ángels. Iberdrola.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Enseguida retomamos el análisis en el abierto, pero es noticia también hasta ahora la confección del gobierno europeo, que se complica cada día. Acabamos de conocer la renuncia del candidato francés a comisario, lo ha comunicado a través de Twitter, Sergio. Y llega del día antes, decía, de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presente su gobierno, que ya estaba a la espera de saber cuál es el candidato de Eslovenia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, se le complica cada vez más a von der Leyen cumplir su calendario. Uno de los hombres más fuertes de su actual equipo, al que Macron había confiado la nominación para repetir otros 4 años en Bruselas, se cae del puzzle cuando faltan menos de 24 horas para que von der Leyen presente, como estaba previsto, su propuesta de equipo a los grupos parlamentarios. Bretón se va en el último minuto, dimite como comisario y deja la carrera para seguir en la comisión. Lo explica en una carta que acaba de publicar en redes. La razón estaría en que von der Leyen habría ofrecido a París una cartera más influyente a cambio de cambiar de candidato. Un movimiento, dice, del que no le han avisado, lo asocia a razones personales. Francia ahora tiene que proponer otro nombre junto a Eslovenia. Son los dos países que hasta ahora no tienen candidato para formar parte de la nueva comisión. Les hemos contado además esta mañana los intentos de cruzar la valla desde Marruecos a Ceuta durante este fin de semana. Sobre migración, precisamente, acaban de hablar nuestros compañeros de Radio Club Tenerife con el presidente canario Fernando Clavijo, que hace unos días presentó un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. Clavijo ha acusado al gobierno de comportarse, dice, como un matón y ha pedido una reunión interministerial. Radio Club Tenerife, Lucía García. Perplejo se siente el presidente de Canarias ante la reunión que mantenían de urgencia los 4 ministros después de haber estado, dice, meses ignorando la situación. Clavijo ha dicho además que las islas se sienten amenazadas, como si el gobierno estatal fuese el matón del colegio. El matón del colegio, ¿no? Que o haces lo que yo te digo, como yo te digo, o te pego, ¿no? En el recreo. Pues esto es lo mismo, o sea. Le han negado la celebración de la reunión interministerial y recuerda que el Consejo de Gobierno canario estableció hace unos 15 días activar los servicios jurídicos para, en definitiva, defenderse ante la presión que sienten por parte del Estado. Ha dicho también Fernando Clavijo que este miércoles visitará las islas el vicepresidente de la Unión Europea. También hoy, en la agenda política, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se encuentra en Londres. Se va a reunir con su homólogo británico David Lammy. Juntos van a discutir el acuerdo sobre la situación de Gibraltar y otros asuntos que están en la agenda de ambos países. De los deportes, Sampe, la 5ª jornada en primera, que puede vivir esta noche el regreso de un jugador a nuestra liga, algo más de 4 años después. La del colombiano James Rodríguez, que disputó un partido con el Real Madrid en San Sebastián contra la Real Sociedad un 21 de junio de 2020 y fue el último. Puede estrenarse esta noche con el Rayo Vallecano en Vallecas contra Osasuna desde las 9 en el partido que completa la 5ª jornada en primera. 5ª jornada que nos dejaba anoche el 3-0 del Atlético al Valencia en el Metropolitano. También Girona 1, Barça 4, Celta 3, Valladolid 1 y Las Palmas 2, Athletic 3. Y mala noticia, la selección española sub-20 se ha despedido en cuartos del Mundial Femenino de Fútbol. Ha perdido 1-0 con Japón en la prórroga.
mañana, 8:06 en Canarias. En el abierto, Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Antón Losada estábamos con el análisis del segundo intento de asesinato contra Donald Trump. Esta pasada madrugada, en un campo de golf, han descubierto a un hombre escondido entre unos arbustos con un rifle AK-47. No ha llegado a disparar y el FBI está investigando ahora el perfil del detenido. Decíamos, el segundo intento, Antón, en 2 meses, en menos de 2 meses prácticamente, después de décadas sin un intento de asesinato ni de presidente ni de candidato en Estados Unidos, y pasa prácticamente en la recta final o en el tramo más trascendental de la campaña electoral. Sí, yo creo que una de las imágenes de esta campaña es aquel mitin de Donald Trump diciendo a los cuatro vientos que en Estados Unidos no tenían un problema con las armas detrás de un cristal antibalas. Sí. Yo creo que esa es la foto que resume perfectamente la situación de un problema que en Estados Unidos es tan grave como que esto es un derecho constitucional. Sí. Es que esa es la cuestión, o sea, no es un derecho constitucional. Y cuando el debate viene muy marcado por eso, porque siempre que se intenta tocar una constitución, pues hay gente que está dispuesta a renunciar o modular a un derecho a cambio de un bien superior y gente que no. Entonces, claro, no es solo una cuestión cultural o de educación o de tipo de sociedad, no, es que está en el corazón de la Constitución americana, que como sabemos todos no es especialmente larga en su redacción, ¿no? En cuanto a lo que ha sucedido ayer, bueno, aparte de destacar el timing del atentado, que es especialmente oportuno, parece especialmente oportuno para la campaña de Donald Trump, yo creo que hay bastante confusión todavía, y eso me da la sensación de que va a reducir bastante su impacto en la campaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucha gente, es probable, muchos votantes, sobre todo sus no votantes, le den poca credibilidad a esta información y la introduzcan de una manera muy limitada en su cálculo a la hora de decidir a quién votan, ¿no? Y tampoco creo que tenga mayor impacto en sus votantes, que como sabemos todos están enardecidos. Yo creo que la clave en este momento de la campaña lo está dando lo de Eating Cats and Dogs en Ohio, que tenía que ser Springfield precisamente, el pueblo de los Simpson, el que saliera a colación y marcara la campaña, confirmando esta idea de que todos están los Simpson, ¿no? Y me llama mucho. ¿Por qué lo digo? Porque lejos de intentar mitigar o reducir el impacto del error, parece que han decidido doblar la apuesta. Ayer el número 2, el J.D. Vance, redobló la apuesta. Recordemos que él es senador por Ohio, y eso le da, bueno, pues un plus a la hora de hablar de este asunto. Habla con conocimiento. Sí, con el conocimiento que ha demostrado a lo largo de su carrera política, ¿no? El propio Trump, lejos de retirar la patita, parece que está dispuesto a meterla todavía más. Ayer Paul Krugman, el Nobel de Economía, ponía un tuit muy simpático en el que decía que con lo de los cats and dogs está pasando un poco como con los economistas cuando se equivocan, ¿no? Que en lugar de reconocerlo, lo que hacen es duplicar el error, aumentar el error. Bueno, yo no creo que sea un error, yo creo que saben muy bien lo que están haciendo. Y esto encorajina, anima y moviliza a sus votantes. ¿Qué es lo que Trump busca en esta campaña de aquí a noviembre? No perder un solo votante de los que ya tiene. O sea, Trump no busca crecer. Trump busca mantener movilizados pues ese 49, 50, 51% de americanos que están dispuestos, de norteamericanos, que están dispuestos a ir a votarle. Su campaña no tiene ninguna intención de crecer. Lo que quiere es mantener lo que tiene, porque cree que con eso le va a llegar, aunque pierdan el voto agregado, le va a llegar para ganar en estos estados clave, ¿no? ¿Dónde está la incógnita? Si Kamala Harris va a ser al final capaz de reconstruir la gran coalición transversal que llevó a Biden a la presidencia y que se ha ido desmontando a lo largo de estos 4 años, donde determinados grupos sociales, étnicos, religiosos, políticos se han ido desconectando de esa coalición. Y lo que está intentando Harris con su campaña es reconectarlo. Y lo que vamos a ver, y yo creo que el debate le ha ayudado bastante, pero no es ni mucho menos suficiente. Recordemos que Hillary Clinton ganó claramente sus 2 debates con Donald Trump y ya sabemos todos lo que pasó. Vamos a ver si es capaz de efectivamente volver a reconstruir esa mayoría transversal que logró Biden y que le permitió derrotar a Donald Trump. Elisa. Sí, no, brevemente, porque la verdad es que lo habéis dicho todo. Yo creo que la primera reflexión, efectivamente, ya lo habéis comentado, es la facilidad del acceso a las armas en Estados Unidos, y eso hace que cualquiera prácticamente, pueda tener acceso y, por tanto, dificulta muchísimo cualquier tipo de prevención, ¿no? Pero aparte de lo del derecho constitucional, que habría que matizar, está también la potencia del lobby armamentístico. Es que la industria del armamento de Estados Unidos es una industria brutal. Hablamos de las tecnológicas, pero eso es una industria poderosísima. Entonces,
Esto no es solo una cuestión jurídica, es sobre todo, creo, una cuestión económica. Y política también, porque política, ninguno de los dos partidos no podría pensar que el Partido Demócrata sería tendente y es muy difícil ponerle cascabel al gato. Efectivamente, y eso después de matanzas en colegios, que la solución es armar a los profesores y no pensar en restringir el uso de las armas. Por tanto, claro, es un riesgo potencial tremendo. Y luego, con respecto a lo que decís, totalmente de acuerdo. Es que el tema del discurso de Trump no es ya que sea polarizador y un discurso de odio, es que es un discurso absolutamente delirante, vamos a decirlo así de claro. Pero es que tiene un montón de gente que está dispuesto a comprar eso. También lo apuntaba Nacho, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes una sociedad americana en la cual un porcentaje importantísimo de la población funciona a estos efectos exactamente como una secta religiosa. Y digo como una secta religiosa porque le pueden contar cualquier cosa, lo van a creer, da igual que lo desmientan. Y de nuevo, de acuerdo con Antón, y esto de que esté todo hecho está por ver, ¿no? Esto se va a jugar en muy poquitos estados y vamos a ver lo que pasa. Impacto en la campaña electoral, la verdad es que lo desconozco, pero estoy más bien en que no creo que tenga demasiado impacto porque yo creo que los bloques ya están bastante solidificados. Pues voy a hacer una... ¿Vas a decir algo? No. Te veo así con el bolígrafo, entonces no levantes el bolígrafo si vas a decir algo. Porque es un gesto que me genera confusión. Tengo cosas que decir. Claro, ¿tienes algo que decir sobre este asunto? Que los antecedentes de magnicidios en campaña en los Estados Unidos no han ayudado a las víctimas a ganar las elecciones. Por tanto, es un factor que probablemente no esté en campaña, pese a lo que se dijo también hace 2 meses. Pues ahora sí, ya no hace ninguna señal más. Puedo irme a publicidad y a la vuelta vamos con Venezuela. Esto os interesa con el seguro de coche de Línea. Y cuarto de la mañana, 8:15 en Canarias, en el abierto Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Antón Losada. Vamos ya con todo lo que tiene que ver con la información referente a Venezuela, las relaciones entre Venezuela y España, porque el régimen de Nicolás Maduro sigue presionando, sigue subiendo el tono de sus declaraciones contra España y contra la Unión Europea, lejos de intentar o de querer rebajar el alcance de esta crisis diplomática. Sigue todavía la hipérbole en las declaraciones por parte de Venezuela.
hoy esta madrugada el ministro de Exteriores chavista ha acusado a Josep Borrell, al alto representante de la diplomacia europea, de terminar su carrera con las manos, ha dicho, manchadas de sangre en una Unión Europea, ha añadido, colonialista y decrépita. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Es la respuesta de Venezuela a unas declaraciones de Josep Borrell ayer en Telecinco, declaraciones en las que definía al gobierno de Maduro como una dictadura. Bueno, ya hemos subrayado aquí que en sus horas más bajas el chavismo intenta aprovechar cualquier oportunidad para recurrir a esa hipérbole que decías. El viernes convocaron al embajador de España porque Margarita Robles dijo que Venezuela es una dictadura, lo mismo que Borrell. Esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada. De lo que se trata es de intentarlo resolver. Y a veces resolver las cosas reclama una cierta contención verbal. Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después. Y frente a esas declaraciones, el ministro de Exteriores de Venezuela se ha despachado a gusto contra Borrell en un mensaje en redes sociales. Tú lo decías, vocero del mal, le llama, dice que tiene las manos manchadas de sangre, que deja un oscuro legado al convertir la Unión Europea en una institución decrépita, colonialista y guerrerista, en fin, un rosario de descalificaciones que el ministro chavista dirige contra la Unión Europea, Ángels, justo la semana en la que el Parlamento Europeo va a debatir si se debe o no reconocer la victoria de Edmundo González. Esta hipérbole de estas últimas horas no deja de seguir el tono, el ritmo, el compás que había marcado el régimen chavista durante todo el fin de semana, elevando la crisis ya a otro nivel, acusando a España y acusando a Estados Unidos de organizar una operación para matar a Nicolás Maduro. De hecho, el régimen ha detenido a 2 españoles a los que acusa de pertenecer al CNI. El gobierno niega cualquier implicación de estos 2 detenidos en ningún tipo de complot, ni siquiera que pertenezcan al CNI. Pablo, Exteriores dice que no tiene nada que ver con este presunto plan y que sigue dispuesto y con toda la voluntad para resolver la crisis. Claro, lo que ocurre es que estas detenciones son un elemento más de tensión que complica esa voluntad del gobierno, esa labor de mediación internacional en la que también están otros países como México, como Colombia o Brasil para encontrar una salida negociada a la crisis en Venezuela. Los detenidos son turistas, son 2 amigos aficionados a viajar, así lo han contado sus familias, que denunciaron la desaparición de ambos hace ya una semana. Se trata de José María Basoa, de 35 años, de Andrés Martínez, de 32, hasta en 2 ocasiones desde este pasado sábado, fuentes de Exteriores han ido desmintiendo la implicación de estos detenidos en semejante operación para desestabilizar políticamente Venezuela. Rechazan rotundamente cualquier insinuación en ese sentido y niegan que José María y Andrés formen parte del CNI o de cualquier organismo estatal. El chavismo les implica en un complot para incluso matar a Nicolás Maduro junto a un ciudadano checo y 3 estadounidenses. Desde Washington, ya lo sabéis, también se ha desmentido este plan o cualquier implicación en semejante plan este fin de semana. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. El punto de inflexión en el que subió el diapasón de las declaraciones fue esa aprobación de la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y que se aprobó para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, seguidas después de esas palabras que, bueno, fue la excusa que utilizó también el régimen chavista para aumentar el nivel de las declaraciones y de los ataques contra España. Esas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, llamando dictadura al régimen de Maduro, pero el origen, recordemos, es esa proposición no de ley, es la votación en el Congreso y el Partido Popular, Mariela Rubiola de nuevo. Hola de nuevo. El Partido Popular parece que no va a soltar el tema de Venezuela para la confrontación política doméstica. Hoy mismo Feijóo se va a reunir con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y mañana, y lo recordaba ahora Pablo, el Parlamento Europeo tendrá que debatir su reconocimiento como presidente electo, que es un debate, es una votación que ha forzado el Partido Popular. Será de hecho mañana cuando Feijóo se vea con Edmundo González, coincidiendo con esa votación que mencionabas del Parlamento Europeo, que va a comenzar a debatir sobre el reconocimiento de González como presidente electo. El PP descuenta que la Eurocámara va a dar luz verde a esa iniciativa, del mismo modo, Ángels, en que la mayoría absoluta del PP le va a permitir sacar adelante una moción similar el miércoles en el Senado. Además, después de Rajoy y Felipe González, también Aznar se va a reunir con González Urrutia, y es que Génova
ha agitado las reuniones del líder opositor con expresidentes para afear a Zapatero no haberse reunido con él. Sánchez y el PSOE tienen mejor relación con Maduro que con el PP, es la frase que utilizaban ayer en el cuartel general popular, quejándose de la poca información, dicen, que están recibiendo sobre la detención de los 2 ciudadanos españoles en Venezuela. Le pedimos al ministro Álvarez que califique a Venezuela como lo que verdaderamente es, una dictadura, y Nicolás Maduro es un dictador. Hablaba así la vicesecretaria Noelia Núñez, así que Venezuela va a ser, como dices, el clavo donde va a golpear estos días el PP. En el otro frente, el de la financiación, ya sabemos, Ángeles, que el primer varón del PP en verse con Sánchez en su anunciada ronda va a ser Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y previsiblemente se verá con Sánchez este viernes. Gracias, Mariela. Hasta luego. Insiste el Partido Popular, lo vemos, Antón, en que creamos que la amistad y la relación entre el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez y Maduro, es estrecha, a pesar de que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez quien le ofrece asilo, quien ayuda a salir de Venezuela al candidato opositor, a Edmundo González Urrutia, y es quien con sus intervenciones y también con esa proposición no de ley eleva el tono del enfrentamiento entre España y Venezuela, que este fin de semana es evidente que ha escalado un grado más con la detención de esos 2 españoles acusados de pertenecer al CNI y de formar parte de ese complot para el asesinato de Nicolás Maduro. Sí, para haber adelantado la Navidad no parece que el espíritu navideño... ¿Verdad que la había adelantado a octubre? Claro, sí, no parece que posea en este momento al gobierno de Nicolás Maduro ni a Maduro, ¿no? Bueno, esto es de autoritarismo, ¿no? El enemigo exterior, para distraer todo lo que sucede dentro, ¿no? Pues señalar a alguien de fuera y convertirlo en el gran enemigo a batir, en el gran malo de la película, para dejar de ser tú el malo de la película, ¿no? El problema es que, claro, señalar a un enemigo exterior exige escalar continuamente, claro, para que se mantengan los titulares, ¿no? Una vez que le has llamado como vocero del mal y que tiene las manos manchadas de sangre, claro, ya tienes que pasar al siguiente escalón para seguir manteniendo la tensión política y la tensión informativa y que siga siendo noticia, y antes o después esa estrategia descabalga. Por más, yo creo que el gobierno venezolano se ha equivocado claramente de enemigo. No creo que su principal problema en este momento sea ni el gobierno de España, ni la Unión Europea, que seguramente de todos los actores internacionales son los que parecen más dispuestos a desempeñar ese rol de intermediador que pueda ayudar a buscar una solución política a lo que está sucediendo en Venezuela. En cuanto a España, bueno, es que estamos ante una asimetría. El gobierno español trata esto como un asunto de política exterior, con sus aciertos y sus errores, y para el Partido Popular esto es un asunto de política nacional. Claro, así es imposible mantener ningún tipo de diálogo o de acuerdo. Si tú gestionas esto como si fuera un asunto de política exterior, pero el principal partido de la oposición y partido de gobierno se comporta como un partido de oposición que no parece tener mayor interés en gobernar, calca la estrategia de Vox, que ya sabemos que su interés no es gobernar, y trata esto como un asunto de política nacional, pues sucede lo que estamos viendo, un desencuentro permanente en el cual el gran objetivo del Partido Popular es convertir todo lo que suceda en Venezuela, da igual lo que suceda en Venezuela, sea bueno, sea malo, para la búsqueda de una solución, en un problema para Pedro Sánchez y su gobierno. Claro, sobre esa máxima, pues da igual que le ofrezcas asilo a Edmundo, al vencedor virtual de las elecciones, que no se lo ofrezcas. Porque al final todo es un problema, todo tiene que ser convertido en un problema para el gobierno de España. Y ahora, por lo que veo, también un gobierno para la Unión Europea. Un problema para la Unión Europea. La Unión Europea ha tomado una decisión en política exterior. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ha tomado una decisión y tiene una estrategia con respecto a Venezuela. Llevar este asunto al Europarlamento lo único que provoca es incomodidad y dificultades para sacar adelante una estrategia que yo creo que es la acertada y que es la correcta, porque ese es el papel que tiene que jugar Europa. Y ese es el papel que tiene que jugar España. Para jugar el otro papel ya está Estados Unidos. Y no vamos a competir con ellos porque nos van a ganar siempre. Si algo podemos hacer nosotros es intermediar para buscar una solución. Recordemos política. Que la posición común de la Unión Europea ha sido hasta ahora no reconocer, no apresurarse en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela hasta que no conocer íntegramente la publicación de las actas, Elisa.
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Antón. Hay dos escenarios, ¿no? Uno, el de la situación en Venezuela. Esto es una huida hacia adelante provocada pues por toda la reacción internacional, lo que ha pasado. Y entonces, bueno, pues claro, el enemigo exterior, un clásico, prietas las filas y efectivamente también pienso que se han equivocado en este caso de enemigo exterior, porque justamente España y la Unión Europea, no sé, también pienso en estos chicos, claro, las garantías que tú tienes en un régimen efectivamente dictatorial, sin Estado de Derecho digno de ese nombre en Venezuela, son nulas, es decir, que pueden efectivamente haber detenido a estas personas, inventarse cualquier cosa y no hay ninguna garantía, que eso creo que es importante desde el punto de vista jurídico para, digamos, poder llevar un proceso con una cierta seriedad, y creo que esto también es importante, ¿no? Y luego lo que dices también de llevar al debate político interior. Efectivamente, esto, la primera es una situación que es la que es en Venezuela, y lo segundo sería muy de desear que esto efectivamente se viese como una política de Estado, ¿no? Y es verdad que hay un punto que yo creo que tampoco podemos obviar, que es que un gobierno, el que sea, tiene que tener mucho más cuidado, lógicamente, a la hora de utilizar las palabras, manejar las relaciones internacionales. Al fin y al cabo estamos hablando de un país con el que tenemos relaciones, y digo esto con Venezuela, pero lo digo con Arabia Saudí, que lo hemos hablado a veces, pues no, pues son estados lamentablemente que no son precisamente democráticos, pero tú tienes relaciones con ellos, tienes nacionales, tienen aquí personas de allí, por tanto el tono de un gobierno siempre lógicamente tiene que ser mucho más moderado, aunque te parezca, no puedo estar más de acuerdo. Eso consiste la diplomacia. Claro, que esto es una dictadura, esto estamos todos de acuerdo, pero a lo mejor no se lo puedes decir a la cara al ministro de Asuntos Exteriores venezolano, no sé, ¿no? Entonces yo creo que es importante también esa idea de que el gobierno tiene que actuar en un tono diferente, y a mí también me parece, pero bueno, esto me gustaría que la oposición entendiese que esa es la mejor forma de ayudar al final a que haya una transición en Venezuela y de ayudar a los venezolanos, porque yo no sé si realmente les ayudas mucho, y no dudo de que, digamos, el Partido Popular piense que hay que ayudar a los venezolanos, pero no sé si esta es la estrategia correcta, esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces sí que creo que todo lo que sea apoyar una solución, ¿no?, que también es lo que dice Borrell, para que efectivamente se llegue a una transición, no sé en qué condiciones, pero que efectivamente esto es lo que beneficiaría realmente a los venezolanos, si es lo que nos importa, que creo que es lo que debería ser. Es obvio que Venezuela no es una democracia, como no lo es Argelia, Arabia Saudí, China o Rusia, y sin embargo, con la excepción... Aunque tengan elecciones. Efectivamente, o Irán, y sin embargo, con la excepción de Rusia, que hay desde hace 2 años un consenso global en la parte occidental a cómo relacionarse con esa parte del mundo, no forma parte de nuestro debate público local qué ocurre en Argelia, qué ocurre en Arabia Saudí, qué ocurre en China, y se mantienen relaciones diplomáticas. El mundo empresarial y económico de nuestro país invierte en esos países y no forma parte del debate local. No está en discusión si Venezuela es o no una democracia, es una discusión ficticia, provocada. Todo el mundo sabe lo que opina el gobierno de España, pese a que se intente reinterpretar lo que opina el gobierno de España, porque el gobierno de España no reconoce el resultado de las elecciones. El gobierno de España, en complicidad con Anthony Blinken, que es el número 2 del gobierno estadounidense, ha liderado una operación diplomática para acoger al líder, al candidato Edmundo González, y si uno se da una vuelta por la prensa internacional, visualiza cómo se reinterpretan las relaciones de España con Venezuela en Bloomberg, señalando que Venezuela amenaza con romper los lazos con España por el apoyo de González, o en la BBC, Venezuela está furiosa por el comentario de dictadura de España. Y además se ha retirado esa llamada a consultas al embajador. Hoy estamos hablando de esto, muy probablemente y en los términos en los que se está haciendo, porque en España hay 400.000 venezolanos, porque hay 130.000 que están en la Comunidad de Madrid, y la mitad de estos 130.000 tienen derecho a voto en la Comunidad de Madrid. Y es un factor también de nuestra política local. Por eso hablamos tanto de Venezuela. Y desde la lógica en la que apuntaba el propio Antón, es evidente que el objetivo, desde la lógica diplomática, y yo diría también geopolítica, que son 2 dimensiones en este caso complementarias, el objetivo debe ser intentar encontrar una solución y transicionar hacia un nuevo escenario. Y desde la lógica de transicionar hacia un nuevo escenario, la hipérbole de dirigentes de los gobiernos de los distintos países tampoco sé si contribuyen en exceso, porque que Borrell, que ha sido muy claro, el alto
representante de la Unión Europea señala que España es una dictadura, Borrell, que es un militante del Partido Socialista Obrero Español, no tiene las mismas implicaciones que lo haga el ministro de Exteriores del Venezuela gobierno de España. Venezuela, has dicho España. Has dicho España es una dictadura. Perdón. Venezuela. Estos jóvenes. No saben lo que es una dictadura. Muchos de los que también es otra de las contradicciones, ¿no? Que muchos de los que están diciendo todo el día que España es una dictadura están exigiendo a nuestro gobierno que, como consecuencia de su visión democrática, que señale a la dictadura venezolana. En cualquier caso, lo relevante probablemente es encontrar un escenario de transición hacia un nuevo escenario. Y para eso España es probable que tenga un papel, por los vínculos culturales, por los vínculos históricos, por la ambición de tener un papel en ese contigo, conflicto. Antón. No, sigamos la lógica del PP un momento. Convirtamos esto en un asunto de política nacional. Si tú eres el principal partido de la oposición y el partido que aspira a gobernar, enfrentado a esta situación, ¿qué prefieres? ¿Demostrar que Pedro Sánchez es muy malo, por enésima vez, o demostrar que eres un partido de gobierno? Y que eres un partido que está capacitado y que tiene una idea clara de cómo se gestiona la política exterior. Y que la política exterior es una política de Estado. Y que el papel que España puede jugar en toda Latinoamérica hace que haya que ser especialmente cuidadoso con el diseño de esas políticas. Tienes esas dos opciones. Bueno, ¿qué ha elegido el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo? Pues demostrar que pueden ser como Vox. Demostrar que pueden ser un partido radical radical en su manera de hacer oposición, dispuesto a todo para demostrar una vez más que España va camino de ser esa dictadura de la que hablaba Nacho por error, ¿no? Y que esto es un juego entre autócratas, ¿no? De autócrata a autócrata, que es el discurso de Santiago Abascal, y está renunciando a hacer lo que debería hacer un partido que aspira a gobernar, que es demostrar que si yo fuera presidente, esto es lo que haría. Y así sabría hacer política exterior. Y este es mi modelo de política exterior. Y a eso el Partido Popular no es que no lo esté haciendo, es que ha renunciado completamente. En lugar de competir con Sánchez para demostrar que yo puedo ser mejor presidente que tú, está empeñado en competir, lo diré, con Santiago Abascal por demostrar que yo puedo ser un líder de la oposición más radical que tú. Y luego hay otra cosa, Nacho, que tú decías, se cuela Venezuela recurrentemente en la política española, porque hay 400.000 venezolanos viviendo en este país. Yo nunca he acabado de entender por qué Venezuela está tan presente, y no otros países, y no la relación con otros países, está tan presente en la política española. Porque decía una cosa antes Elisa, ¿no? Decía, si cree que así ayuda a los venezolanos, yo parto de la base que creo que nadie piensa, o en el Partido Popular, cuando hacen estas declaraciones, no piensan en los venezolanos. O sea, no están pensando... Pero como ha dicho en Nacho, que son sus votantes... Sí, pero que es lo mejor para Venezuela. Yo pienso que no. Entonces, no acabo de entender... Tú dices, ¿por qué hay 400.000 venezolanos aquí? ¿Por qué Venezuela está siempre tan presente en la política española? Yo creo que hay dos factores que lo explican bien. En particular, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha hecho la lectura de que en la política latinoamericana en general es un vector de movilización de una parte del electorado dentro de la Comunidad de Madrid. Y luego, por otro lado, ¿por qué ha sido así? Porque durante un tiempo hemos tenido un vicepresidente del gobierno que en el pasado, Pablo Iglesias, que en el pasado reivindicaba esa forma de política y de entender el mundo. Y desde esa lógica han encontrado en ambos lados del tablero un elemento polarizante relevante. La realidad es que hoy en el gobierno de España, y la posición desde luego de su Ministerio de Exteriores es clara. Es que quiero insistir en el aspecto porque pasa inadvertido. Toda la operación, ahora que estamos viendo distintas televisiones, en la CNN justamente estaban hace un rato, en la CNN, no en la CNN en español, en la CNN para Estados Unidos estaban destacando la recepción, el asilo por parte de España a Edmundo González. Esta operación diplomática del gobierno de España, que desde luego es el síntoma de un fracaso, en la medida en la que si Venezuela fuera una democracia no haría falta que hubiera asilo, pero es el síntoma también del papel que está jugando España en esa crisis. En República Dominicana, Anthony Blinken fue el que en última instancia dio el go para que Edmundo González pudiera venir a España. Y cuando España está en colaboración con los Estados Unidos en una operación de estas características, señalar al gobierno de España como traidor a los ciudadanos de Venezuela, sencillamente lo que es mentira. Es falso, no es verdad. Y no ayuda en nada
que un presidente del gobierno de un país que tiene relaciones con un tercero explicite, y en eso yo lo puedo decir, probablemente el error fue en hacerlo en calidad de ministra de Margarita Robles. Tenía razón. Todos sabemos cuántos países son dictaduras, venía a decir, y no nos pasamos el día diciendo que estos países son dictaduras en tanto que gobierno. Oye, Pedro Sánchez ha estado con Xi Jinping, emperador chino, hace unos días. Con el aplauso, por cierto, pues de nuestros empresarios, con incluso el aplauso de aquellos que consideran que es mejor no entrar en una guerra comercial con China. Oye, China, que sí que es una potencia de verdad, China, que sí que sus decisiones tienen consecuencias de verdad, China, que no respeta los derechos humanos desde no sé exactamente cuándo, efectivamente. Nadie ha dicho nada. ¿Y por qué no ha dicho nada? Porque tenemos unos parámetros distintos, porque el factor explicativo trascendental, y se explica también desde la lógica de la inversión que está haciendo Latinoamérica en España y en particular en la ciudad de Madrid, es un factor de política local. Sí, yo quería también matizar una cosa que ha dicho Nacho. Estoy de acuerdo que efectivamente el peso en política nacional es sobre todo por el PP de Madrid. En eso estoy de acuerdo, porque creo que es un poco el discurso, ¿no? Y cogerlo un poco como símbolo. Pero también hay que reconocer, que tú también lo has dicho, es que hemos tenido un vicepresidente del gobierno con un discurso que era el que era y que sigue siendo, por cierto, a día de hoy, sigue siendo ya no parecido. Está en el gobierno. Bueno, ya no está en el gobierno, pero quiero decir, y eso es importante y no lo podemos minimizar, ¿eh? Es decir, que no era un señor... Lo he puesto yo sobre la mesa. Por eso digo que no era un señor tal, era un señor que era vicepresidente del gobierno, por tanto, da, entre comillas, parte de razón a gente que dice el gobierno tal. Ya no es en el gobierno, pero no lo podemos olvidar, porque creo que ese factor ha jugado. Y también quiero añadir el factor que ha jugado el expresidente Zapatero. Eso también es cierto. Ahora ya no, pero en un momento se le ha visto, digamos, más cercano. Elisa, todo eso. Dejadme terminar, porque estáis pidiendo. Yo estoy describiendo, no estoy juzgando. Quiero decir que esto es una explicación de por qué para un sector importante del PP, de la Comunidad de Madrid, estoy de acuerdo con eso, se puede hablar de esto sin que la gente diga qué barbaridad. Bueno, porque ha habido efectivamente esos precedentes, ¿no? Dicho eso, yo no puedo estar más de acuerdo, lo he dicho con vosotros, de que esta no es la forma de ayudar sobre todo a los ciudadanos de Venezuela. Creo que efectivamente la postura del PP tiene que ser diferente, pero como habéis pedido una explicación, pues a veces también las explicaciones bueno, pues son las que son, aunque no nos gusten. Antón. Pero la propia explicación que estás dando de las razones que motivan este protagonismo de Venezuela, que a mí me recuerda mucho a lo que pasaba con Cuba. Lo pasó con Cuba hace una década y pico. Todo era Cuba, Fidel. Fue cuando Manuel Fraga, a que tanto echamos de menos tantas veces, especialmente aquí. Sobre todo vosotros. Yo nunca pensé decir esto en público, pero tengo que decirlo. Yo lo echo tanto de menos. Se fue a Cuba y se trajo a Fidel aquí y volvió a Cuba no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque es consciente que la política exterior, el interés fundamental es proteger los intereses de los tuyos allí. Y proteger a los tuyos allí. Y a base de enfrentante con el gobierno de allí, es difícil proteger los intereses de los tuyos allí y a los tuyos allí, que tiene que ser tu primera prioridad como gobierno. Bueno, pues analizando las razones que acabas de poner en la mesa, ¿os parecen las razones para la estrategia de política exterior del principal partido de la oposición? ¿Son razones fantásticas? No, si te hemos dicho que no. Son razones fantásticas si eres Vox. Son factores explicativos. Pero eso debe llevarnos también a una valoración. Los propios argumentos que estáis dando explican el error de la estrategia. Es decir, esto está muy bien si usted lo que quiere ser es el líder de la extrema derecha y andar agitando todos los días políticamente. Pero si usted quiere ser el líder de la derecha de orden de toda la vida, que quiere gobernar, este no puede ser su modelo de política exterior. Dejadme que haga una pausa y a la vuelta vamos con la inmigración.
Ángeles Barceló. 9:42 minutos de la mañana, 8:42 en Canarias. En el abierto, Elisa de la Nuez, Nacho Corredor y Antón Losada. Nacho, ¿qué estás haciendo? Un story. Es que Antón, tú no sabes lo que es esto. Sí, me lo o sea, puedo no está imaginar. pagado, ¿eh? Me lo puedo imaginar. No está pagado. Esta juventud que no tiene dolores y no toma nolotiles, ni ibuprofenos, ni paracetamoles, ni este tipo de cosas, se pasa el rato con el teléfono, con los stories y este tipo de... Bueno, es igual. Voy a la última noticia de la Luego nos mañana. hacemos un selfie, Ángeles. Venga, vamos con la última noticia de las últimas horas, que están en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Enseguida vamos a ir en directo hasta ese punto, porque ayer la policía marroquí frenó ahí 2 intentos de cruzar ilegalmente la frontera para entrar en España, para pasar de Marruecos a Ceuta. Cientos de jóvenes lo intentaron después de ver vídeos en redes sociales que incitaban precisamente a eso, que incitaban a cruzar esa frontera. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. De hecho, aquí el Ministerio del Interior ya tiene localizados varios vídeos, sobre todo en TikTok, que incitan a los jóvenes a eso, a entrar ilegalmente en España. En cualquier caso, Interior ha agradecido y ha puesto en valor la colaboración de Marruecos porque al final se consiguió que nadie cruzara la frontera. Sí, bueno, una eficacia, Ángeles, que contrasta sin duda con otros momentos, con otras secuencias que hemos visto todos en la frontera con Marruecos. De momento, ahora mismo, una de las prioridades es identificar a quienes incitan esas acciones. Policía y Guardia Civil, con ayuda de las autoridades marroquíes, llevan semanas rastreando las redes sociales, como decías, en especial TikTok. El objetivo es localizar quién está detrás de esos llamamientos con vídeos como este, que lleva casi 700.000 visualizaciones. Bueno, es un vídeo grabado desde el Paseo Marítimo de Castillejos, en el que se animaba a cruzar a Ceuta este pasado domingo. No es el único vídeo, Ángeles, hay muchos más. Según la prensa local marroquí, ha habido ya 60 detenidos relacionados con esa incitación, que de momento ayer fue abortada. Fuentes del Ministerio del Interior mantienen que durante el domingo no se registró ninguna entrada irregular en Ceuta, aunque varios medios sí detallan que una persona falleció a nado en su intento por llegar a suelo español. La colaboración, en todo caso, con Marruecos ha sido extraordinaria. Lo remarcaban desde el Ministerio del Interior, que alaban el gran esfuerzo que ha realizado Marruecos en todo el perímetro fronterizo para evitar las entradas irregulares a Ceuta, incluso en un tramo roto de la valla marroquí, donde se intensificó la presencia de guardias civiles y de gendarmes marroquíes. Precisamente, Ángeles, esta pasada semana, en el Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, enfatizaba la excelente relación que hay ahora mismo con Marruecos en el control migratorio. Que Marruecos es un socio absolutamente fiable con el que mantenemos una coordinación plena en lucha contra las mafias de la migración irregular, contra la delincuencia organizada y con muchos más elementos, evidentemente, de políticas comunes. Bueno, lo cierto es que el control tan férreo que se ha visto este fin de semana en la frontera no siempre se despliega con esa eficacia. Claro. Sin ir más lejos, a finales de agosto cerca de 400 personas lograron alcanzar a nado las playas ceutíes. Aquella acción coincidió casualmente con la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Peñón de Alucemas y a las Islas Chafarinas, territorios reclamados históricamente por Marruecos. Los datos del propio Ministerio del Interior acreditan, Ángeles, además, que pese a esa extraordinaria colaboración con nuestro país vecino, hasta finales de agosto la llegada de inmigrantes por tierra a Ceuta se ha triplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Baño, gracias. Un abrazo. A las 8 les contábamos cuál era la situación en el lado español de la frontera, en Ceuta, en esa frontera entre Ceuta y Marruecos. Se han reforzado los controles policiales, pero en el otro lado, en el lado marroquí, en Castillejos, está nuestro compañero Mar Ferrá. Mar, buenos días. Muy buenos días. Mar, que es allí precisamente donde se han producido enfrentamientos con la policía, entre la policía y marroquí y aquellos que intentaban cruzar la frontera a lo largo de la noche. Así es, ahora todavía es pronto, está todo bastante tranquilo aquí donde estamos, a 1 kilómetro de la frontera, y sobre todo sin oír sirenas, que ha sido la banda sonora de todo el fin de semana. Sí que estamos viendo un helicóptero de la policía que está patrullando la zona, una embarcación también de la policía cerca de la costa, pero bueno, algo habitual. Durante todo el domingo y esta noche se han producido enfrentamientos importantes. Uno de los más relevantes tuvo lugar ayer, entrada la noche, cuando entre 100 y 200 personas, muchos menores, lograron llegar a pocos metros del paso fronterizo de Tarajal. Por la mañana hubo otro intento parecido. Ya a última hora del domingo la tensión se movió aquí donde estamos, a la ciudad de Castillejos. Pasadas las 10 de la noche pudimos ver redadas policiales y más enfrentamientos. Con la
policía. No hay cifras oficiales, pero por lo que hemos podido constatar durante las últimas 24 horas, podríamos estar hablando de aproximadamente o como mínimo unos 1.500 personas arrestadas, o más que arrestadas o detenidas, podríamos decir interceptadas, porque no son llevadas ante un juez. Como mínimo lo que hemos podido ver nosotros es que una vez los cogen, los reagrupan en la frontera y los trasladan en autobuses a poblaciones a centenares de kilómetros al interior del país, con la intención de alejarlos de la frontera. Lo que sí que pudimos ver, sobre todo durante la madrugada del domingo, es que decenas de buses estuvieron saliendo toda la noche llenos de jóvenes dirigiéndose hacia estas poblaciones remotas. Marc, gracias. Muchas gracias. Tranquilidad, pues nos relata Marc en esa zona de Castillejos ahora mismo, con ese traslado a poblaciones alejadas de la frontera, como si no piensen que no volverán a intentarlo. De todas formas, pone en valor, enfatiza el gobierno, lo bien que lo ha hecho esta vez el gobierno marroquí, la policía marroquí, pero el propio Baño, Antón, nos decía, bueno, ha habido otras ocasiones en que esto no ha sido bien así. Claro, es que la primera conclusión que uno saca es que esto no es espontáneo. Claro. Que esto está organizado. A veces lo organiza directamente el gobierno de Marruecos, eso es evidente, y en esta vez no está claro quién lo ha organizado, pero alguien lo organiza. O sea, los vídeos en TikTok no se cuelgan solos, ni se difunden solos. O sea, alguien lo hace y está claro que lo hace con un objetivo. Lo importante es averiguar quién es. Tenemos precedentes en el pasado donde claramente se veía la mano del gobierno marroquí. Citabais uno de hace apenas unas semanas, ¿no? Cualquier acercamiento de una autoridad española por la zona provoca automáticamente este tipo de reacciones o algo muy parecido, ¿no? Y hay una segunda reflexión que para mí es aún más relevante, es decir, episodios como este ponen de relieve la fragilidad de la estrategia de la inmigración exclusivamente como una gestión de fronteras. Es una política que alguien con un vídeo en TikTok puede hacer saltar de un día para otro. Nacho. ¿Es Marruecos una democracia? ¿Ha formado parte esto del debate público? ¿Alguien ha exigido al gobierno de España que responda a esta pregunta? Pues no, porque son nuestros vecinos y se considera en la lógica del debate local que esto esté fuera de la discusión. Yo coincido con lo que señala Antón, que la política migratoria solo vinculada a la gestión de fronteras, desde luego lo que es parcialmente estéril, y probablemente en lo que se ha interpretado como un nuevo giro del gobierno de España en relación a cómo relacionarse con los vecinos del norte de África, con lo que tiene que ver con la migración regular, con su visita a Mauritania, seguramente lo que hace es complementar esa visión de la gestión migratoria. Sí, no, muy brevemente para decir que básicamente esto es una política de extorsión basada en la migración. Te cierran el grifo no en función de los intereses de Marruecos. Ahora tocaba cerrarlo. Ahora tocaba cerrarlo y pasado mañana tocará abrirlo y así estamos, claro. Venga, un último minuto, porque si encaramos la semana, es una semana política con previsiones relevantes. Hoy mismo Pedro Sánchez va a reunir a los diputados socialistas en el Congreso para concretar la estrategia del PSOE en este nuevo ciclo político. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Claro, y todo esto con estas cuestiones que estamos hablando hasta ahora de fondo, con la crisis diplomática y la presión del Partido Popular con este asunto. Quiere el Gobierno retomar la iniciativa en la Cámara, en el Congreso, y por eso se centra en la aprobación del famoso paquete, anunciado por el presidente del Gobierno, de regeneración democrática, que va a llegar al Consejo de Ministros. Sí, previsiblemente mañana. Son medidas que el Gobierno está ultimando para aprobarlas mañana en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo va a intentar redirigir el foco hacia su propia agenda tras ese revolcón parlamentario de la semana pasada. Ese paquete de regeneración democrática es una promesa que Sánchez hizo tras sus 5 días de reflexión en el mes de abril, que explicó con más detalle en el Congreso en julio y que va a empezar a concretarse ahora. Fuentes del Ejecutivo aseguran que será un plan ambicioso que irá más allá de la transposición de la Directiva de Medios de Comunicación comprometida con Bruselas, pero está por ver hasta qué punto se incorporan algunas de las peticiones que hicieron los socios parlamentarios, que son quienes tienen que dar su respaldo en el Congreso y que acogieron de manera muy escéptica los planes del Ejecutivo. El partido de Yolanda Díaz, por ejemplo, pedía aprovechar ese plan de regeneración para revisar la ley Mordaza. Otros grupos como Esquerra, Bildu o el PNV también reclaman medidas para combatir el lawfare o reformar de una vez la ley de secretos oficiales. Los socialistas van a entrar en paralelo también
también a la negociación de los presupuestos y esperan poder cerrar esta semana el acuerdo político con PP y Junts para acelerar la aprobación de la ley para los enfermos de ELA. Son asuntos que van a centrar la agenda del Ejecutivo esta semana. En la Moncloa, Ángels, están pendientes también de otro asunto en el que creen que puede haber avances, y es la confirmación de la cartera que Teresa Rivera va a tener en el próximo gobierno comunitario. Pues la semana no ha hecho más que empezar. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale, Páramo. Hola. Cadena SER. 100 años de radio. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Contamos lo que vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, primero vamos a contar con Bob, porque los oyentes tienen que contar a Bob en el 900, 100, 800. A partir de ahora le pueden contar lo que quieran, le preguntarle, plantearle el tema que quieran. Llamen ya al 900, 100, 800, porque después, a partir de las 10, Bob contesta. Vale, 900, 100, 800. Pregunten a Bob lo que ustedes quieran, ya. Después a las 10 ¿Quieres preguntarle algo? No especialmente, prefiero escuchar hoy. Vale, otro día ya me lanzo. Vale. A las 10:30 en la dupla con Gale Reguera y Rafa Caballera vamos a hablar de una vieja cuestión. ¿Se puede separar la vida y la obra de una persona? ¿Una obra ejemplar puede quedar a la deriva o en el olvido o en la marginación por una vida inconveniente? En los futbolistas, en los escritores, en el caso de Antón Losada, no lo sé. Pero no tiene malas acciones Antón Losada. Yo no tengo ni... Es todo bondad. A lo mejor lo que falta es un buen investigador. Yo no tengo ni vida ni obra, hombre. Ah, mira, pues arreglado el asunto. Después, con el artesano, con Pablo Ortiz de Zárate, vamos a adentrarnos en la obra de Camille Claudel, El abandono, porque para él ese es el inicio, el hilo de una de las mayores injusticias de la historia del arte. Vale. Y en Mitos 2.0 planteamos un mito que es histórico. Separarse es un fracaso. ¿Por qué?
¿Por qué separarse es un fracaso? Es decir, si un barco se está hundiendo, ¿por qué salir a flote es un fracaso? Ya. Esa es la que planteamos a partir de las 11:30 aproximadamente. ¿Quieres dejar tu testimonio, Antón? Sí, pero no tiene ni obra ni va a ser vida. un testimonio. Pero sí tendrá una separación. Eso sí. Varias. Va a ser un testimonio que va a tener un amplio consenso. Vale. No sé si es un fracaso, Vale. pero es agotador. Pero mira, en cualquier caso, esto me liga con lo que vamos a hacer a partir de las 10. Si quieres preguntarle a Bob, si quieres consultarle a Bob, 900 y 800, ¿vale? Por si te ha quedado alguna cosilla ahí. Nacho Corredor, Elisa de la Nuez, Antón Acabó Losada. su story, Nacho. Sí. Hombre, ahora va el tema selfie. de la story es importante. No, ahora dice que ahora quiere un selfie. No digo nada más. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Buenos días.